Somos Kawarisu, un podcast dedicado a la agroecología y soberanía alimentaria. Hola, nos volvemos a encontrar. Soy Alessandra Silva. Y yo, José Luis Ricapa. Y como saben, les acompañaremos en este 8º episodio del podcast Kawarisu, donde les explicaremos un nuevo tema vinculado al agua, agroecología y soberanía alimentaria. En este episodio hablaremos sobre la importancia y el manejo de la agrobiodiversidad, un tema muy poco abordado en las propuestas de políticas públicas desde una perspectiva más integradora. José, te comento de que en la región andina es una de las 8 regiones o centros originarios mundiales de domesticación de plantas y animales. Entonces, nos asombra hasta ahora la diversidad de plantas que se han domesticado en esta zona y cómo se fueron incorporando en los sistemas agrícolas de las primeras civilizaciones y vinculadas a un sistema de distribución muy admirable para las condiciones de esa época. Entonces se lograron diversidad alimentaria mucho mayor que en otros centros de domesticación. Y bueno, lamentablemente la agrobiodiversidad actual se está reduciendo y también está vinculado a las tierras cultivadas que en el periodo prehispánico sufrieron una disminución considerable cuando llegan los españoles, al punto de que hay estudios que indican que hacia el año 1960, pese a todos los esfuerzos realizados, solo se había alcanzado un 70% de la superficie cultivada en el antiguo Perú. ¿Qué opinas al respecto, José? Efectivamente, Alessandra, nuestras civilizaciones precolombinas, prehispánicas, eran conocidas por tener un sistema de producción de alimentos muy sofisticado. Hemos hecho referencia a esto en anteriores podcasts, en nuestras anteriores sesiones, que estas civilizaciones fueron consolidándose luego del proceso de domesticación de especies, lo cual le dio mucha importancia a la agrobiodiversidad. Por fortuna, en nuestros países de la región andina amazónica, la biodiversidad logró sobrevivir a pesar de toda la influencia del sistema alimentario industrial. Y esto, ojo, no ha sido gracias al Estado, o la academia, o las empresas, o las políticas públicas, sino al contrario, incluso haciéndole frente desde las mismas comunidades y saberes. Estos grupos sociales marginados durante ciclos de la modernización occidental hicieron de la biodiversidad su eje medular para la producción de alimentos, convirtiéndola en su más formidable herramienta de sobrevivencia, por así decirlo, en realidad en su más formidable herramienta o modo de vida realmente sostenible. Y algo muy relevante es que buscaron conciliar la biodiversidad con otras diversidades no menos importantes, la cultural, la social, la étnica, entre otras. Además, te comento que la relación entre la agrobiodiversidad y la biodiversidad silvestre engloba, por un lado, a las especies de plantas, animales, hongos y microorganismos presentes en la superficie y también en el suelo, los cuales fueron recolectados y cultivados y domesticados para la alimentación y otros usos, así como también sus parientes silvestres. La pérdida e impacto en la agrobiodiversidad es una de las grandes preocupaciones de la humanidad. Incluso existen cumbres globales para abordar este tema. Como sabemos, existe el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Tal pérdida incluye la erosión genética, la pérdida de especies o de variedades cultivadas. Este proceso es particularmente preocupante en las regiones agrícolas con mayor historia de cultivos, en especial las regiones con presencia de culturas indígenas y que constituyen centros de origen de especies o variantes de un cultivo. Esta diversidad biológica de los ecosistemas agrícolas está siendo amenazada principalmente por el avance de la frontera agrícola, el sistema de producción intensiva con agrotóxicos y fertilizantes químicos, así como el cultivo a gran escala de especies transgénicas, y también se hace sentir hoy en día los impactos del cambio climático. Bueno, hay muchísimo para aprender en este tema y hoy tendremos a 3 entrevistadas. En primer lugar, le voy a dar el pase a José Rivadeneira, quien trabaja desde hace algunas décadas con organizaciones de pequeños productores, sobre todo en la zona andina, y quien actualmente pertenece y es director de la Coordinadora Ecuatoriana de Agroecología.
que tiene como uno de sus programas centrales la recuperación de la agrobiodiversidad. Escuchemos la entrevista. Estamos asistiendo a un tiempo de simplificación de estos sistemas diversos de la agricultura. Y con ello se tiende más hacia monocultivo o hacia una agricultura especializada. Y eso significa, en el fondo, un debilitamiento de la soberanía alimentaria. La pérdida de semillas hace que cada especie, cada variedad tiene unas particularidades únicas respecto de los temas alimentarios o también de la salud, o no solo alimentarios para los humanos, sino también alimentarios para los animales domésticos, por ejemplo. Entonces esa particularidad es única. Por eso cuando se pierde una variedad es algo irrecuperable y es una pérdida para la humanidad en sí. En segundo lugar, cuando se pierde la biodiversidad, también se pierden los conocimientos que dieron lugar para mantener esas variedades. Las variedades funcionan dentro de un agroecosistema, o lo que llamamos una parcela, una chacra campesina, y que se ha ido también complementando con diversidad de otras especies. Y aquí tenemos como un principio muy importante de ver que cada variedad, para poder existir, cumple varias funciones y varias relaciones entre las diferentes especies que se cultivan en una parcela. Claro, esta diversidad de cultivos también tiene que ver con el arte alimentario, es decir, un conocimiento cultural, culinario, que es sumamente importante. La agrobiodiversidad es como la esencia de la agricultura diversificada y la esencia de lo que podríamos llamar la soberanía alimentaria. En relación con la soberanía alimentaria, tiene este hecho también potencial de siempre ser una reserva enorme para enfrentar adversidades. Algo más específico podríamos señalar, por ejemplo, cuando solo unas variedades pueden resistir cambios de temperaturas tan altas en el mismo periodo, digamos. Pueden ser resistentes a heladas. Entonces, si es que los campesinos se dejarán llevar per se a nuevas variedades, a nombre de que son desarrolladas o a nombre de que hay programas del Estado para fomentar, que eso es lo que yo quiero denunciar como política pública agraria en nuestros países. Si los campesinos no defendieran esas semillas que pueden resistir heladas, ellos mismos ya estarían padeciendo, ¿no? Más situación extrema que la que ahora padecen, porque lo penoso, lo paradójico y que hay que modificar, de hecho, es que los propios campesinos, productores de alimentos, viven en zonas donde se destaca como situaciones de pobreza, de desnutrición. Nosotros planteamos una consigna que decíamos, solo con agrobiodiversidad puede haber agroecología, y solo con agroecología se puede garantizar soberanía alimentaria. Hemos escuchado a José, quien nos habla de la penosa simplificación de los sistemas de cultivo actuales, descuidando los agroecosistemas y las variedades de especies. Además, él es claro en señalar que esta situación significa, en el fondo, el debilitamiento de la soberanía alimentaria. Exactamente, y además José Rivadeneira también nos recuerda que la pérdida de agrobiodiversidad está relacionada a la pérdida de conocimientos ancestrales que hicieron posible su conservación, e incluso al olvido de tradiciones culinarias. Ahora pasaremos a nuestra segunda entrevista, esta vez a una compañera experta en temas de agroecología. Damos paso a Zulma Gareca, quien es parte del movimiento agroecológico boliviano y trabaja hace más de 20 años en comunidades rurales promoviendo agricultura sostenible y soberanía alimentaria. Adelante. Es fundamental por algunas razones principales. Tiene que ver con la semilla, tiene que ver con las variedades de productos que están orientados principalmente a la alimentación, al consumo humano, al consumo animal. Solo de esa biodiversidad podemos dotarnos de todas las especies
pero si la biodiversidad se va perdiendo, se va socavando y se va alimentando esa forma de depredación, perdemos agrobiodiversidad. Y eso está sucediendo. Y quizás muchos han dejado de entender, pero hay campesinos y campesinas que saben que de esa diversidad provienen sus ingresos, que de esa diversidad proviene su bienestar familiar, que de esa biodiversidad proviene sus alegrías y satisfacer sus necesidades fundamentales. Saben que las ciudades no le otorgan esto. Tiene que ver, digamos, con el manejo eficiente de los recursos de la naturaleza, ¿no? Es decir, el agua, el suelo, el bosque, las especies animales. Y eso significa de que en el espacio, en el territorio que tienen, puedan administrar, puedan producir esa diversidad. Y esto también significa que esa diversidad no es posible si no conservan el suelo. Entonces, ese suelo, si siembras y un solo producto, eso se desgasta y se termina. Pero no es posible si no hay, digamos, el agua suficiente, si no hay el bosque suficiente. Tiene que ver con prácticas agroecológicas. La tarea del Estado es fundamental. Hasta ahora es casi de abandono. El Estado reconoce al gran productor y esa es nuestra lucha. Los grandes exportadores soyeros tienen principal atención con políticas, con decretos permanentes, ¿no? El Estado tiene la obligación de invertir en la conservación de la agrobiodiversidad, tiene la obligación de fomentar la agroecología, la producción agroecológica, tiene la obligación de apoyar la pequeña agricultura familiar y la agricultura familiar mediana, si da para el abastecimiento sano de alimentos. Un aspecto bien importante y que tiene el Estado una tarea pendiente en términos de política social tiene que ver con el seguro social para los campesinos y campesinas y pueblos indígenas, ¿no? Un seguro social de salud, un seguro de jubilación. El asunto es que también en las organizaciones campesinas es importante su participación, su toma de decisiones, hacer propuestas, que para eso también hay condiciones. Entonces es de ambos lados, es de ida y vuelta, ¿no? No es una actividad unilateral de los campesinos, campesinas, sino también del Estado. Yo digo que este es otro tipo, otra forma de desarrollo, otro modo de vida, otra forma de producir, consumir y alimentarse y crecer. Gracias, Zulma, por esos aportes y reflexiones. Quiero resaltar lo que ella menciona sobre el papel del Estado. En nuestros países andino-amazónicos vemos cómo la pequeña agricultura familiar, los campesinos, campesinas y los pueblos originarios no reciben la misma atención por parte del Estado como sí lo tienen los grandes productores para la agroexportación. Como señala Zulma, el Estado tiene la obligación de invertir en la conservación de la agrobiodiversidad, de fomentar la producción agroecológica y de apoyar la agricultura campesina comunitaria. Bueno, compañeros, seguiremos con más después de una brevísima pausa. Jaguarizum, espacio de seguimiento, análisis, reflexión y aprendizaje colectivo de los enfoques de agroecología para fines de soberanía alimentaria y la gestión social y comunitaria del agua. Encuéntranos en nuestras plataformas virtuales, Facebook, página web y ahora en Spotify. Hola, hoy estamos hablando sobre la importancia y el manejo de la agrobiodiversidad. Hay que tener en cuenta que es muy importante entender que la conservación y uso sostenible de la agrobiodiversidad no puede verse limitada a espacios únicamente. Se requiere impulsar una cultura y conciencia extendida sobre su importancia mucho más allá de espacios de conservación de agrobiodiversidad. Por ejemplo, para el caso de Perú, es afuera de las
áreas naturales protegidas y sus zonas de influencia, donde se localiza gran volumen de biodiversidad y agrobiodiversidad, y es ahí donde se requiere mayor atención. Entonces es fundamental no centrarse en elementos específicos, ni perder de vista el bosque en su conjunto, que es la agrobiodiversidad extendida a lo largo y ancho de toda la región andino-amazónica. Ahora vamos a escuchar a nuestro último entrevistado. Se trata de nuestro apreciado hermano Alain Lugos, filósofo y educador intercultural. Actualmente trabaja en la investigación y recuperación de agroecosistemas, ecosistemas bioculturales andino-amazónicos, la crianza y recuperación de cultivos, todo esto a través de su proyecto familiar El Tambo de la Narigua en Tipón, Cusco. Además, Alain es fundador de la Red Continental de Guardianes de Semilla, la Red Semillas de Libertad de las Américas. Esto no lo llegamos a veces a percibir en el campo, ni en las ciudades, sobre todo en el caso peruano, porque al mismo tiempo tenemos la suerte de ser herederos de esa maravillosa diversidad que nos ha sido entregada por los abuelos. Entonces nuestros mercados siguen en apariencia muy abundantes en color, en diversidad de frutas, legumbres, plantas medicinales, y todavía solemos creer de que tenemos una abundancia ejemplaria. Sin embargo, las repercusiones son flagrantes cuando uno comienza a urdir, a vivir, convivir un poco más en nuestras comunidades. En el caso mío en Tipón, los abuelos con los que yo he podido compartir me comentan que cuando ellos eran niños recuerdan que se cultivaba alrededor de 40, 50 variedades de maíz. En la actualidad solo se está cultivando 5. Se cultivan alrededor de 12 variedades de quinoa. Hoy se cultiva 1. Se cultiva alrededor de 60 variedades de papas. Hoy se cultivan no más de 10. Entonces esto nos da una idea de la velocidad de la erosión genética a la que nos enfrentamos, pero todavía estamos a tiempo de recuperar, de hacer algo por mantener no solamente nuestra diversidad fitogenética, sino al mismo tiempo las culturas que la pudieron gestar. La diversidad biológica es intrínsecamente relacionada con la diversidad cultural. Entonces recuperar nuestras semillas y recuperar nuestros modos productivos pasa indisociablemente por una relectura amable y una reconsideración de nuestros principios locales andinos amazónicos y una comprensión profunda de nuestras culturas tradicionales. Es el mantenimiento y recuperación de las semillas en desaparición, nativos o criollos, recuperación y valoración de los roles tradicionales de los guardianes y sembradores de semillas, buscar las formas de intercambio y difusión de redes semilleras y, por supuesto, apoyarnos en conceptos cosmovisivos andinos amazónicos. Estamos convencidos de que esa es una vía que merecería ser considerada hasta por nuestras instancias gubernamentales para inspirar nuevos modelos políticos y económicos. Tenemos fuentes locales muy certeras, la prueba de ello, nuestros mercados heredados, que incompletos por esta pérdida, siguen siendo de motivo de orgullo para el turismo, para la economía, para el gobierno, pero creemos que podemos llevarlo aún más al cariño de nuestra identidad cultural milenaria y a la lucidez de una propuesta futura en contexto y coyuntura de crisis global, tanto sanitaria como de relaciones internacionales que afectan nuestros mercados. Necesitamos de todas las fuerzas y de una renovada capacidad de diálogo. Si hay una herida que nos permitiría, quizás al sanarla, recuperar estos enfoques, es quizás la capacidad de dialogar, es la capacidad de integrar, y eso no viene de alguna teoría académica, solo viene de una sencilla observación de la naturaleza. La naturaleza no pelea entre las flores que recibe en su suelo, las hace crecer y las hace coexistir. Si nosotros siguiéramos quizás el ejemplo de la naturaleza en su entendimiento ecosistémico, quizás podríamos desarrollar la primera herramienta, que es el diálogo, para poder a partir de ahí sembrar esa esperanza que parece inalcanzable cuando tenemos una mirada sesgada o una mirada desesperanzada por la cantidad de rieles que tenemos prealablemente inoculados, ¿no?, en nuestras miradas a veces universitarias. Confiamos en eso, confiamos en que tenemos la esencia cultural suficiente y el cariño genéticamente involucrado
para poder gestar una nueva propuesta. Es el momento del Ande, es el momento de nuestras culturas de ofrecer algo al mundo, así como lo hizo Europa en su momento. Ahora toca el aporte de nuestras culturas. Y ese es nuestro mensaje, mi mensaje en particular. Los invito a todos siempre a tener la esperanza que la mano es capaz de aprenderlo todo, siempre cuando se tenga el cariño de ponerlo en práctica. Muchas gracias, Alain, por tus aportes y reflexiones y por hacernos recordar ese importante vínculo que existe entre la biodiversidad biológica y la diversidad cultural, la cual deberíamos llevarnos, como bien señala Alain, a una revalorización de nuestros principios locales, andino-amazónicos y a una comprensión profunda de nuestros saberes ancestrales. Así es, Alessandra, de acuerdo contigo. Bueno, haciendo un resumen del podcast de hoy, recordamos el concepto de agrobiodiversidad, que si bien no tiene una definición universalmente aceptada, es más sencillo entenderlo a partir de sus contenidos principales: agroecosistemas, cultivos nativos, especies silvestres de los cultivos, polinizadores, abejas, insectos, semillas, diversidad de animales domesticados y cultura agrícola, lo cual incluye comunidades campesinas y en general los agricultores con sus prácticas, tradiciones y saberes. Y bueno, también hablamos sobre las especies que alimentan al mundo. Hicimos énfasis en la crítica de que, según datos de la BBC, en los últimos 50 años ha disminuido la variedad de especies de cultivos que alimentan al mundo, algo que pone en riesgo a nuestro sistema alimentario actual. Y también se agregó que las estimaciones de la FAO, ellos sugieren que la diversidad de cultivos ha disminuido un 75% durante el siglo XX y un tercio de la diversidad actual podría desaparecer para el 2050. Qué preocupante los datos que nos compartes, Alessandra. Entonces tenemos un reto, todos, todas: preservar, recuperar la agrobiodiversidad y revalorar la diversidad cultural. Queridos oyentes, con todo lo compartido hemos llegado a la parte final, pero recuerden que nos estaremos escuchando en el 9º episodio. Gracias al apoyo de nuestro equipo técnico, hasta pronto. El podcast termina hoy, pero volveremos a escucharnos más adelante con más temas sobre la agroecología y la soberanía alimentaria, así que las invitamos a buscarnos en Facebook, YouTube, Spotify y en nuestra página web como Kawarizo. Y compartan este podcast con amigos y familiares que quieran sumergirse en el mundo de la agroecología. ¡Hasta pronto! Guión y producción: Observatorio de Agua, Agroecología y Soberanía Alimentaria, Hawarizu, en colaboración con Alsacuy Agroecología, Brotherlig Delen, Centro Bartolomé de las Casas, CEPES, Centro Peruano de Estudios Sociales, Colectivo Agroecológico del Ecuador, Fundación Agrecol Andes, Maela, Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe, SOCLA, Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, TAXA, Transición hacia una agroecología campesina para la soberanía alimentaria, ITMA, Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente, CCFD Francia y Grupo de Investigación STAND de la Universidad de Granada.